Pues estamos a puntito de que sean las 10 de la noche y vamos a hablar de la crisis de imagen que vive el fútbol en nuestro país. El Consejo Superior de Deportes anuló la reunión que tenía prevista el martes para someter a votación si suspendían o no a Pedro Rocha como presidente de la Federación Española de Fútbol. Una decisión que viene motivada porque el Tribunal Administrativo del Deporte estudia inhabilitarlo por posibles infracciones muy graves. Y a todo esto se une que el Gobierno ha elegido al salmantino Vicente del Bosque para tutelar el fútbol español ante la crisis de la Federación, con el fin de normalizar y supervisar a este organismo hasta las próximas elecciones tras los Juegos Olímpicos. Son capítulos de una etapa oscura y bastante turbia que tiene a Luis Rubiales sentado en un banquillo por el caso Prodi y ha puesto en jaque a la imagen también de nuestro fútbol. Sospechas de corrupción, desprestigio, crisis institucional y una reputación por los suelos para España, que es la organizadora del Mundial en 2030. Marcelino Mate, presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol desde 1998, la verdad es que no es muy dado a pronunciarse públicamente sobre este asunto, no lo ha hecho hasta ahora, pero esta noche lo va a hacer aquí en Cuestión de Prioridades, cosa que le agradezco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, usted es el presidente regional que más tiempo lleva en el cargo, ha vivido, digamos, varias crisis en el fútbol español, ninguna como esta. No porque la anterior, la que tuvimos que vivir con Ángel María Villar, era distinta y porque al ser la primera también nos pilló como en cierta sorpresa y sin tener la experiencia necesaria como para poder salir de aquella situación que al final más o menos se solventó en cierta manera bien, aunque luego el tiempo nos ha demostrado que nos equivocamos o se equivocaron los que eligieron a Luis Rubiales como presidente, porque no solamente ha hecho una gestión que yo creo que no ha sido la correcta, sino que está salpicada de una serie de problemas importantes que ahora pueden complicar mucho la existencia de la Federación y el que podamos recuperar todo lo que hemos perdido durante este tiempo. ¿Y cómo se ha llegado a esto, señor Mate? ¿La culpa es exclusivamente del señor Rubiales? La culpa es del señor Rubiales y de mis 18 compañeros y yo 19, que no hemos sabido gestionar esta crisis, o la crisis que se abrió cuando el problema con el señor Villar no la supimos gestionar como era debido y nos ha llevado a una situación pues, que no es la deseable. Usted fue de los primeros, o casi de los pocos, que criticó en su día la gestión del señor Rubiales. Muchos sabían y todos callaban. Hay que buscar también responsabilidades, bueno, lo está haciendo de alguna forma, en el resto de presidentes, en el resto de miembros de la Federación. Yo creo que todos éramos conscientes de que estábamos eligiendo al señor Rubiales, que sabíamos cómo actuaba, porque lo habíamos conocido sobradamente como presidente del sindicato de futbolistas y sabíamos cuál era su forma de actuar. En aquel momento determinados compañeros prefirieron apoyar al señor Rubiales en lugar de apoyar una candidatura continuista o una candidatura encabezada por un presidente territorial, y yo creo que ahí se rompió un poco el espíritu del fútbol español, que de siempre había elegido a un presidente territorial porque entendíamos que era la mejor forma de poder sacar adelante la Federación Española de Fútbol, ya que tenía la experiencia suficiente después de haber regido una federación regional como para poder afrontar la Federación Española, y aparte de eso tenía también, o se presumía que tenía que tener el apoyo de los 18 compañeros restantes. Entonces yo creo que en aquel momento ya se empezaron a hacer las cosas mal. El señor Rubiales, a muchas personas que le hicieron la campaña, las colocó en puestos de importante responsabilidad en la Federación, lo cual creo que también es un error, porque ya dejas de ser presidente de esas personas para pasar a ser un compañero, y luego las cosas que tú puedas llegar a hacer mal hechas ya no te las van a decir con la sinceridad o como te las pueden decir otros que no han tenido esa responsabilidad. ¿Y usted se las dijo siempre? ¿Tiene la conciencia tranquila en ese sentido o no? Sí, tengo mucha, porque la tengo muy tranquila, porque fui de los que antes de que el señor Rubiales fuera presidente ya le dije lo que pensaba de él, le dije que su forma de dirigir el sindicato y su relación con el fútbol entendía que no era la correcta, y nunca me quise reunir a solas con él precisamente por eso, porque en la primera reunión que tuve con él no fue una reunión agradable y ya sabía su forma de actuar y conocía de lo que era capaz. No se fiaba de él. ¿Cree que el Gobierno se está extralimitando al colocar a Vicente del Bosque para tutelar el cambio en la Federación? Decía anteayer la ministra portavoz, va a ser la cara del fútbol español.
¿Las cosas del fútbol se arreglan en el fútbol? ¿No tiene que venir nadie para poner soluciones? Sí, pero yo creo que el problema no parte solo de que el gobierno haya nombrado a esa persona, sino que antes de que lo nombrara el gobierno nosotros lo habíamos pactado, porque nos hemos enterado hace escasas fechas que el presidente Rocha... Escasas horas, diría yo. O escasas horas. Otro presidente de una federación autonómica y el presidente del COE firmaron un documento en el que admitíamos ese nombramiento y asumíamos el compromiso de esa comisión de supervisión. ¿Pero cuál es la opinión de Marcelino Mateu en ese sentido? Yo creo que en la forma que estamos las personas que regimos el fútbol en estos momentos, los enfrentamientos que hay y la poca sintonía que hay entre nosotros, yo creo que sí que es necesario o bien la figura de Vicente del Bosque o bien la mediación de cualquier otro órgano que pueda llegar a ponernos de acuerdo y a de verdad regenerar la federación, porque falta la hace. Bueno, poca sintonía, pero han escrito 9, si no me equivoco, presidentes regionales una carta, de alguna forma desligándose del señor Rocha. ¿Qué pretendían con esto? Pretendíamos que desde el gobierno y desde FIFA se nos ayudara a solucionar el problema que tenemos. Entendíamos que el compromiso que habíamos asumido al avalar la candidatura del señor Rocha lo incumplió escasas horas después, cuando fue pasado a investigado en el caso en el que está en los tribunales, y no se marchó a su casa en ese mismo momento, que era uno de los compromisos que tenía para con nosotros, porque entendíamos que si queríamos cambiar la imagen del fútbol español, esa era una de las condiciones que tenían que reunir las personas que estuvieran dirigiendo la federación, y en el momento que eso no se produjo ya vimos que lo que se estaba intentando hacer no era lo que se había hablado, ni lo poco que habíamos hablado, y lógicamente es cuando nos vimos en la obligación de transmitir a FIFA y al Consejo Superior de Deportes nuestra preocupación y el hecho de que por parte de alguien se tenía que intentar poner una solución al problema. Pese a ese acuerdo con nocturnidad y alevosía al que hacía usted referencia, la FIFA y la UEFA normalmente no ven bien estas intervenciones del gobierno. De alguna forma todo esto hace peligrar que la selección española la pueden expulsar para la próxima Eurocopa y la expulsión también de clubes españoles de las competiciones europeas. ¿O eso? Yo creo que FIFA y UEFA son organismos internacionales con mucha responsabilidad y que tomar una decisión de esas con un país como España no sería nada fácil, porque lógicamente esas decisiones tienen que luego venir muy respaldadas por los tribunales europeos y no creo que eso se pueda llegar a ganar como se puede ganar a Zimbabue o a otros partidos o otras naciones, otras federaciones de países con bastante menos importancia que la que puede tener España. Y luego hay un tema que yo creo que es importante y fundamental, ¿no? Que la selección española y los equipos españoles en las competiciones importantes mundiales y europeas son equipos de mucho prestigio, que dan mucho prestigio a la competición y que reportan muchos beneficios a esos organismos en derechos de televisión y demás temas de merchandising. Entonces, yo creo que ese es un tema que FIFA y UEFA tendrán que apretar mucho al gobierno y mucho a las instituciones españolas, pero que para tomar la decisión de expulsar a un país como España no es tan fácil. Señor Mateu, se le ve decepcionado, se le ve molesto, me atrevería a decir casi quemado con la situación, no es para menos. Usted ha sido reelegido hace 3 semanas. ¿No ha pensado en algún momento, tiro la toalla porque lo que estoy viviendo en estos momentos en el fútbol no me gusta? Lo que sí que he pensado es que si yo a saber lo que ocurre no hubiera convocado las elecciones tan pronto, hubiera esperado a preparar la próxima temporada y entonces ya que hubiera llegado otro, ¿no? Todos pensábamos que con la marcha del señor Rubiales esto se iba a arreglar y entonces por eso en un momento determinado pensé que era bueno que el presidente de la federación tuviera el respaldo de su fútbol durante 4 años y por eso puse las elecciones lo antes que pude, una vez que las pude convocar a 1 de enero. Si llego a saber lo que hubiera pasado, seguramente no las hubiera convocado a 1 de enero, hubiera preparado la próxima temporada y me hubiera ido, pero las cosas no son como son, o no son como quieres que sean, sino que son como son. Se habla mucho de regenerar la federación, de regenerar el fútbol. ¿Esto se puede hacer sin hacer una limpia casi total de los que allí están, incluso que haya mucha más transparencia, que nos estamos enterando día a día realmente de lo que se estaba haciendo en la federación, que era algo desconocido para el público en general? Yo creo que la transparencia que decía el presidente Villar, mucha transparencia dentro y fuera, la que haga falta, yo creo que eso es lo que nos hace falta.
contar lo que... Esos portales de internet de transparencia que quedan muy bonitos y que dan mucha imagen, yo no diría que son tan importantes como que todas las personas que forman parte de todos los órganos de la Federación sean conocedores de todo lo que se hace. Porque ¿usted era conocedor de todo lo que se hacía, de todo el dinero que llegaba, de todo lo que se gestionaba? Yo no era conocedor de casi nada. Y luego, lo que sí que tiene que haber son unas normas de contabilidad claras, ¿no? Estamos oyendo hablar de que la gestión del señor Rubiales ha sido magnífica porque hemos pasado de un presupuesto de 140 millones a 400 y pico. No, no me cuenten ustedes que hemos pasado, que ha habido esa diferencia de presupuesto. Cuéntenme cuál es la diferencia de los ingresos, que esa es bien sencilla. Díganme ustedes qué dinero recibimos a mayores de lo que se recibía antes. Un poco más de televisión, que es normal, patrocinadores menos, porque hemos perdido patrocinadores. ¿Qué ocurre? Que el dinero que venía con destino finalista de FIFA y UEFA para los clubes que participan en las competiciones europeas o para cualquier otra circunstancia, o el dinero que nos da la Liga para pagar a los árbitros, antes no entrar en presupuesto y ahora sí, y ha hecho engordar un presupuesto para que usted justifique su sueldo de pasarle de 160.000 a 690.000. Pues bueno, si eso se puede hacer, yo entiendo que algo no está funcionando bien en este país. Pero la gente se preguntará en sus casas, ¿pero qué tiene la Federación o qué tiene la presidencia de la Federación de Fútbol para que tanto el señor Villar como Rubiales... no puedes comparar al señor Villar y al señor Rubiales. Sí, pero se han ido por la puerta de atrás. Se han ido por la puerta de atrás. Sí, lo que pasa es que el señor Villar, después de 7 años de salir por la puerta de atrás y con una detención televisada en directo, que yo no lo he visto en casi ningún caso, después de 7 años todavía no hay una sentencia condenatoria. Una primera sentencia condenatoria, con los posteriores recursos que pueda llegar a tener, pero todavía, después de 7 años de instrucción, no hemos visto que se le haya juzgado por nada. Entonces, eso me indica que hay algo que no funciona, hay algo que no estaba funcionando bien. Y quizás la respuesta que tuvimos cuando aquello que ocurrió con el señor Villar sea lo que está propiciando lo que está ocurriendo en estos momentos. Si en aquel momento el fútbol hubiera hecho lo que tenía que hacer cuando se produjo aquella detención, que no la quiero juzgar, pero que no me gusta, porque entiendo que yo no he visto detenciones de nadie televisadas en directo como vi aquella, pues creo que en estos momentos estaríamos de otra forma distinta. ¿Usted cree que todo esto que estamos viendo tan feo y tan putrefacto en algunos casos afecta a las aficiones, al aficionado, a las canteras, a la gente que le gusta el fútbol, o lo ve como algo muy lejano y el fútbol es otra cosa, es el día a día? No, yo creo que al aficionado al fútbol le importa poco, ¿no? El aficionado al fútbol, por lo que yo sigo en los medios de comunicación y en las redes sociales, de los problemas que tiene el fútbol español, lo que más le preocupaba hasta hace poco era el problema Negreira, ¿no? Porque eso sí que tiene incidencia de verdad sobre el juego, el que alguien involucrado en la gestión de la federación o del comité de árbitros en un momento determinado perciba unas compensaciones por parte del Barcelona y la gente que no sigue el fútbol, que no está en el fútbol día a día, puede llegar a pensar que de verdad sí que hay un árbitro o algún determinado árbitro que haya podido llegar a haberse influido por las decisiones de ese señor. Los que conocemos el fútbol, yo pondría la mano en el fuego porque no ha habido un árbitro español que en los últimos 30 años haya tomado una decisión incorrecta por haber tenido alguna compensación para poderla tomar. Yo creo que en ese sentido el aficionado, aunque esté preocupado, no debe estarlo, porque de verdad yo creo que las decisiones en el aspecto deportivo son las correctas. Usted tiene muy buena relación con el señor Vicente del Bosque. Yo no sé si ha podido hablar con él en estas últimas horas y si no lo ha hecho, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Yo creo que Vicente del Bosque es una persona tremendamente querida, es una persona muy respetada, que ha habido muchas veces que el gobierno le ha pedido que se involucre en la gestión del deporte español y que ha llegado un momento en el que él ya no ha podido decir que no, ¿no? Y que cuando le han pedido que tenía que intentar ayudar a solucionar este problema, creo que su hombría la ha llevado a decir que sí, aunque soy plenamente consciente de que él sabe dónde se ha metido y de que realmente donde mejor estaría sería con su hijo Alvarito y viendo partidos de fútbol que en esta situación. Pero que su amor por el fútbol y su compromiso con un gobierno al que ya le ha dicho muchas veces que no, ya no la ha podido, ya la ha obligado. ¿Y confía en que sea el salvador de la imagen de la Federación?
desde luego que Vicente del Bosque representándonos en un palco no puede haber nada más grande. Pues a ver, tengo tres futboleros, saben mucho de fútbol los tres, a ver qué le preguntan. Sergio. Yo me estaba acordando de cuando escuchaba Super García en La Hora Cero, con Pablito Pablete, que era Pablo Porta, presidente de la Federación. No había manera de quitarle de la presidencia. Llegó Villar 30 años en la presidencia. Tampoco había manera de quitar a Villar. ¿Por qué tenía tanto apoyo? Pero es que llega en 2017 Luis Rubiales y la primera decisión que toma es lo más antipopular que se puede hacer, destituir al seleccionador 2 días antes de jugar el primer partido en un Mundial. Y se ha ido de la Federación por el caso Jenny Hermoso, o el beso a Jenny Hermoso, y por sus gestos en el palco el día que España ganó el Mundial Femenino. Si no, seguiría ahí Luis Rubiales. ¿Por qué tiene tanto poder el presidente de la Federación? Esa es mi pregunta. Ex. O ex. Yo creo que los presidentes. Yo de los tres que has nombrado, te has olvidado uno, que es José Luis Roca, que estuvo entre Pablo Porta y Ángel María Villar. Y yo creo que son conceptos totalmente distintos. El de Pablo Porta yo no le puedo juzgar porque prácticamente no lo conocí. Pero el de José Luis Roca cae porque tiene que empezar a gobernar una federación que cambia de una dictadura a una democracia y que se le constituyen 19 federaciones autonómicas con personalidad jurídica propia que dejan de ser delegaciones de la española y que es una situación tremendamente complicada y eso le obliga, y más con una vinculación muy directa como tenía con el Partido Popular, el Partido Socialista y otras connotaciones le hicieron salir del cargo. El presidente Villar, los 30 años que ha estado, ha sido con un apoyo, no voy a decir unánime los 30 años, pero casi unánime los 30 años, porque quitando la legislatura en la que se tuvo que enfrentar a su anterior secretario general, en todas las demás o era candidato único o el resto de los candidatos no conseguían ni los avales. Y no podemos juzgar aquel momento del fútbol español con el momento actual, porque yo te puedo decir que los presidentes autonómicos entonces tenían una grandeza totalmente distinta a la que podemos tener los presidentes de hoy. Los presidentes de entonces ninguno estaba por intereses personales o intereses económicos o de ningún otro tipo, y los de hoy son distintos. En aquel momento los presidentes eran personas que sabían mucho de fútbol y que tenían su vida resuelta fuera parte del fútbol y que estaban en el fútbol por prestarle un servicio, como ocurría en casi todos los equipos de fútbol que había en España. Porque no tenemos que olvidarnos que los equipos también les mantenían señores con posibilidades, en casi todos los casos, porque los socios siempre nos hemos quedado un poquito cortos para las exigencias que luego le planteábamos. Entonces yo creo que son épocas en las que no se pueden comparar. La llegada de Rubiales cambió el fútbol por completo, porque si a un sindicalista le das la posibilidad de ser la patronal y no tiene muy claros los conceptos, pues te lleva a las situaciones a las que te ha llevado. Y luego su comportamiento, desde luego, no ha sido el correcto en ninguno de los casos. Isabel. Buenas noches, presidente. Decía, yo creo que al principio de la entrevista, que una de las razones de la situación a la que se ha llegado es que no se supo salir bien de la crisis de Villar, que nos vamos a acabar diciendo que Rubiales ha conseguido hacerle bueno. No te preocupes por decirle que Rubiales le ha conseguido hacer bueno, porque eso la gente del fútbol lo tenemos muy claro. Bueno, pues afirmamos, Rubiales ha conseguido hacer bueno a Villar con todo lo que se dijo, de Villar. Lo sorprendente de todo esto, para mí, son dos cosas. Uno, que el señor Rocha, que es vicepresidente económico, le nombra vicepresidente económico Rubiales, se permita el lujo de ir a un juzgado que entra como testigo, sale como investigado, no dimita y se permita el lujo, insisto, de decir en el juzgado que él no sabe nada de la situación económica. Es un vicepresidente económico fabuloso, sería fabuloso para el señor Rubiales, se hacía y deshacía. Y luego que durante todos estos años, y decía el presidente, las formas y maneras que precedían, es decir, los escándalos, las formas en las que se tratan, y no quito de uno de otro porque tienen responsabilidad los dos, el presidente de la Liga y el presidente de la Federación, con unos espectáculos bochornosos, llamándose todos el uno al otro y el otro al uno. Todo lo que se fue sabiendo, las fiestas, los mensajes con Piqué, no sé qué, no sé cuántos, está siendo investigado por cuestiones económicas. Si no llega a pasar lo de la final, Rubiales está todavía, ¿no? Porque todo eso se sabe.
Entonces tenemos que llegar a la conclusión que un presidente con esas formas y maneras, y mi pregunta es, ¿y nadie iba a hacer nada? ¿Hubo que esperar a que una situación externa, no digo que no grave, pero externa, que no tenía nada que ver directamente con su gestión, es la razón por la que Rubiales se va de la Federación? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero yo te haría otro análisis a mayores. Todo eso que acabas de decir, los periodistas deportivos eran plenamente conocedores de ello. Lo cuentan en todos los programas, ¿eh? Han contado bastante menos de lo que deberían haber contado, porque los que acabaron con el señor Rubiales no fueron los periodistas deportivos, fueron los periodistas de otras áreas. Generalistas. Acordaros de que estábamos en verano, de que José María García o los sustitutos de José María García estaban todos de vacaciones y los que estaban trabajando en deportes eran periodistas de segunda fila, si se puede decir así, y los que de verdad le terminaron echando fueron los generalistas, los que estaban en otros programas que no entendían lo que estaba ocurriendo. Señor Matei, ¿los presidentes regionales no tenían poder suficiente, influencia suficiente como para acabar lo que pasa es que si me preocupo de comprar voluntades, luego es muy difícil que esas voluntades se cambien. Exactamente eso quería llegar yo, es que al final claro, es decir... Os lo he explicado antes. Claro, sí, sí. A lo mejor con otras palabras menos claras. Bueno, pues dígalo así de claro. Al final, si esto es un toma y daca, tú sabes lo que yo hago, pero yo también te tapo lo que haces tú. Claro. Más o menos, o sin más o menos. ¿Por qué no quería reunirse usted a solas con el señor Rubiales? Porque el señor Rubiales tenía un comportamiento y unas propuestas que si no estaban los abogados al lado yo no se las podía consentir. La primera reunión que tuve con él, que es cuando le dije que sería la última vez, él me pidió que la próxima vez estuviéramos a solas. Y le dije, no, viendo tu comportamiento de hoy, si hoy tenía 2 abogados a mi lado, en la próxima reunión tendría más, porque no puedo estar contigo a solas. Luismi. Sí, hoy he leído, buenas noches, no sé si es verdad o no, que el sueldo del señor Rocha eran 700.000 euros. Entonces, claro, si es verdad, en un país como este, con el salario mínimo que hay, los salarios que hay, ¿cómo alguien, por ser simplemente presidente de la Federación de Fútbol, puede cobrar 700.000 euros al año? Por lo que le dije anteriormente, el presidente Rubiales en una asamblea acordó que iba a cobrar un porcentaje de los ingresos que tuviera la Federación Española, porque su obsesión era compararse con el presidente de la Liga, y el presidente de la Liga tiene un sueldo de cerca de 3 millones de euros o de un poco más de 3 millones de euros, porque es una persona que tiene una responsabilidad totalmente distinta al presidente de la Federación, y porque los derechos del fútbol profesional, los derechos de televisión sobre todo, y él es un comercial en ese tema, han subido muchísimo. Entonces él, por intentar estar a la altura del señor Tebas, planteó un porcentaje de esos ingresos, y por eso a la hora de hacer la contabilidad de la Federación o a la hora de presentar las cuentas de la Federación, él dentro de los ingresos metía cantidades que la Federación lo único que hace es cogerlas de un lado, que vienen de UEFA o de FIFA, y dárselas al Real Madrid, al Barcelona, al resto de los equipos, porque no puede, por normas financieras internacionales o por lo que sea, UEFA o FIFA no pueden pagar directamente a los clubes, sino lo tienen que hacer a través de la asociación. Y con eso se llegó a una cantidad importantísima. Cuando nos empezamos a dar cuenta, la gente del fútbol, y algunos lo protestaron y dijeron que no se podía llegar a esa situación, porque, por ejemplo, en el contrato de la Supercopa figura que si el Real Madrid y el Barcelona no la llegan a jugar, las cantidades a pagar son inferiores. Entonces se entendió que, lógicamente, el presidente no podía cobrar un porcentaje, porque si estaba cobrando un porcentaje podía incidir en que un árbitro tomara una decisión incorrecta para que uno de esos 2 equipos que iban a mejorar el contrato de la Federación pudiera estar arriba. Entonces, cuando se le demostró que aquello no podía seguir así por esa circunstancia, es cuando se estableció que, bueno, pues lo que he ganado el año anterior, eso ya es el salario normal. Un despropósito, señor Matei. Y cuando el señor Rocha llega presidente de la gestora, con mi voto en contra, mis compañeros entienden que tiene que seguir percibiendo la misma cantidad que el presidente anterior, cuando Rocha no era presidente de la Federación, sino que era simplemente presidente de la Comisión Gestora. O sea, que ha estado usted muy solo, ¿no? ¿Se ha sentido usted muy solo? Pues en unos casos
muy solo, en otros casos un poco más acompañado. En cualquier caso, a día de hoy, 2 de mayo, aparte de Vicente del Bosque, el gran tutor, digamos, de la Federación ahora, ¿cuál es la solución para usted? ¿Hay un plan B? ¿O Sí, dejar las cosas como yo están? creo que hay dirigentes en el fútbol español que pueden entrar en la Federación, cambiarla y arreglarla. Yo creo que hay muchos y buenos. El fútbol español tiene grandes dirigentes. Pues Marcelo Y Mateu. yo creo que no es problema a pesar de todo lo que quieran hacernos trasladar, yo creo que no es problema de que tengamos una legislación que a los varones territoriales nos da unas posibilidades. Todo eso son habladurías que yo creo que no tienen ningún sentido. Y la prueba está que con esta legislación que llevamos cerca de 30 años, el deporte español, no solo el fútbol, porque todos nos regimos por una misma legislación, ha crecido bastante. Lo que hay que hacer es controlar para que determinadas personas, cuando están en determinados puestos, no puedan hacer lo que quieran. Hay mucho interés en lo que hoy iba a decir usted. Gracias por elegir Cuestión de Prioridades para hacerlo. Suerte y, bueno, buena legislatura que acaba de empezar, que sea mejor que todos estos años anteriores. Gracias. A vosotros.